Señor, ayúdame. Y no digo eso solo porque me ordené sacerdote en junio pasado y es mi primera vez predicando aquí los domingos en Santo Domingo. Señor, ayúdame. Son las mismas palabras de la mujer cananea en el Evangelio de hoy. Ella se acerca y se pone de rodillas ante el Señor, aunque Él parece ignorarla y le dice que vino primero por las ovejas perdidas de Israel. Ella no se rinde, sigue rezando y pidiendo por su hija porque confía ciegamente en Jesús. Sabe que hasta las sobras que caen de la mesa de amo bastan para salvar a su niña. Al verme aquí parado, tal vez piensen que ya tengo la vida resuelta. Encontré mi camino, llevo puesto este hábito y soy sacerdote. Pero muy pocos saben cuántas veces en mi vida he tenido que rezar como esa mujer. Señor, ayúdame. Y todavía menos gente se imagina que hoy en día sigo diciendo esas mismas palabras. Permítanme contarles un poco de mi historia. Me llamo Fray Francis Dominic. Me ordené sacerdote dominico en esta misma iglesia hace menos de 2 meses, junto con otros 4 hermanos. Y es una bendición estar aquí, en la parroquia de Santo Domingo, como su nuevo sacerdote. Mi historia... Mi historia, en realidad, empieza antes de que yo naciera, con mis propios padres, pidiéndole auxilio a Dios con esa misma fe. Yo nací en Sacramento, pero mis padres salieron huyendo de Vietnam en botes después de 1975. Buscando libertad para poder vivir su fe católica. La situación era tan dura que miles de familias se escapaban al mar en lanchitas hechas solo para andar en ríos. En la lancha de mis padres iban 15 personas apretadas en un espacio muy pequeño. Salieron a mar abierto, rogando por un milagro. Más de 200,000 personas murieron en el mar durante esos viajes. ¿Por qué mi familia sí sobrevivió? No lo sé con certeza, pero creo que fue porque mi mamá nunca dejó de rezar. A mis padres los atraparon en su primer intento de fuga y los metieron a la cárcel por 1 año junto con mis 2 hermanas mayores, que apenas eran un bebé y una niñita. En el segundo intento, mis papás se separaron porque la lancha de mi mamá se quedó atascada en la arena y no alcanzaron a llegar a punto de encuentro con mi papá. 1 año después, mi mamá se arriesgó por 3ª vez con mis 2 hermanas para buscarles un mejor futuro. No sabía dónde estaba mi papá porque no había forma de comunicarse. Aún así se fue, poniéndose en manos de Dios y de la Virgen María, sabiendo muy bien que todas podían morir en el camino.
y de verdad casi mueren. Les tocó una tormenta fuertísima. El motor se descompuso y les empezó a entrar agua. Tiraron todo lo que llevaban al mar y se quedaron esperando. Mi mamá me contó que en medio de todo ese miedo, lo único que pudo hacer fue rezar el rosario sin parar. A la mañana siguiente apareció un barco pesquero. Las escuchó pedir ayuda y las rescató. Lo que le pasó a mi papá fue casi igual de milagroso. A su lancha la detuvo la policía costera y la llevaba remolcada de regreso. Pero al ver que no traían nada de valor, los soltaron lejos de la costa. Gracias a que los habían llevado remolcados un buen tramo, mi papá le alcanzó la gasolina justa para llegar a Malasia. Dios hizo posible que toda la familia se volviera a juntar. Dios me salvó la vida al salvar primero a mi familia. Y la fe de ellos fue el ejemplo para la mía. Mi hermana mayor es una hermana religiosa y mi papá es un diácono. Pero mi historia no terminó allí. Cuando estaba en la secundaria, empecé a dudar mucho de Dios. Me encantaba la química y la ciencia. Sentía que con fórmulas y leyes naturales podía explicar cualquier misterio de la vida. Si iba a misa o confesarme, era solo por obedecer a mis papás. Pero la verdad, no sentía nada. Todo se complicó en la preparatoria cuando unos amigos se burlaron de mis creencias. Me retaron a demostrar que Dios existía y decían que creer en Él era una tontería del pasado. Me dio mucha inseguridad. No sabía cómo explicar por qué queremos tanto a la Virgen María, ni estaba seguro de si la Eucaristía era en verdad el cuerpo de Cristo. Muy confundido, recé: Señor, voy a la iglesia, sé que debo amarte, pero ni siquiera te conozco. Por favor, déjame conocerte, ayúdame y dame más fe. Por las fechas de mi confirmación, Dios me escuchó. Me entraron unas ganas enormes de buscar la verdad. Me puse a escuchar programas de radio católica, oía grabaciones en la carretera y empecé a ir a grupos de jóvenes para hacer preguntas sin miedo sobre mi fe. Y aprendí que la ciencia y la fe no están peleadas, sino que van de la mano. Es esa búsqueda de la verdad me llevó a los dominicos, cuyo lema es precisamente Veritas, que significa verdad. Aún así, saber si Dios me quería como sacerdote fue difícil. Pasé años pidiéndole: Señor, dame una señal clarita y te sigo. Pero la mayoría de las veces solo había silencio, justo como el silencio que Jesús le puso al principio a la mujer cananea.
Creo que Dios quería que primero aprendiera a confiar en Él y que yo mismo tomara la decisión libremente. En medio de todo eso, seguía pidiendo auxilio, esta vez por mis propias faltas. Luchaba contra la flojera, el orgullo y el egoísmo. Iba a confesarme semana tras semana de los mismos. Me decía a mí mismo, si alguien me lastimara 1000 veces y me pidiera perdón 1000 veces, yo ya no le creería. Y aquí estoy yo, pidiéndole perdón a Dios por enésima vez. Me acuerdo de estar en la fila de la confesión con el mismo Padre de siempre y pensar, hoy sí se va a cansar de mí. Siempre caigo en lo mismo y ya no tengo remedio. Hasta le prometí a Dios que si me perdonaba una vez más, le entregaría mi vida entera para hablarle a la gente de su perdón. Cuando entré, el sacerdote no me regañó. Al contrario, fue muy comprensivo y cariñoso. En ese momento entendí todo. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nunca se cansa de amarnos, de ayudarnos y de levantarnos. Jesús vino a buscar a los pecadores. No le había pedido, Señor, ayúdame a amarte más que este mundo. Y el amor verdadero es este, no que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que pasa cuando nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, perdóname, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Dios escucha sus oraciones por sus familias, por sus hijos y por ustedes mismos. No importa qué problema, duda o tormenta tengan hoy en la cabeza o en el corazón. No tengan miedo de ponerse de rodillas con la misma terquedad y confianza de la mujer del Evangelio, diciendo, Señor, ten compasión de mí. Señor, déjame conocerte. Señor, ayúdame a amarte. Señor, ayúdame a seguirte. Señor, ayúdame. Recuerden de que durante el credo, en el momento que dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, todos deberían inclinarse un poco.